Muy buenas tardes, en este video voy a presentar mi proyecto de sensor de temperatura con Arduino. Este sistema mide la temperatura del entorno, la procesa y toma decisiones en tiempo real encendiendo LEDs. Además, implementé mejoras como optimización del código, visualización de datos y control de múltiples salidas. ¿Qué hace el sistema? Este sistema funciona leyendo la temperatura del entorno a través de un sensor. Sería este. Este sensor envía una señal analógica al Arduino por el pin A0 y el Arduino recibe esa señal, la procesa y dependiendo de condiciones que yo definí, activa los LEDs como salida. El flujo del sistema sería el siguiente. Primero el sensor mide la temperatura, luego el Arduino recibe ese valor, lo convierte a voltaje y después a temperatura en grados Celsius. Después compara ese valor con condiciones definidas y finalmente ejecuta una acción que sería encender los LEDs. La lógica de los LEDs y del sistema sería la siguiente. Si la temperatura es menor a 60 grados, no se enciende ningún LED. Si está entre 60 y 99 grados, se enciende el LED rojo. Y si es mayor o igual a 100 grados, se enciende el LED azul y el rojo se apaga. Estos valores fueron definidos por mí dentro del código como parte del criterio del sistema. En cuanto a la explicación del código, como punto número 1 voy a hablar de la estructura del programa. El código está dividido en dos partes principales, las cuales son void setup y void loop. El setup, que sería este, es el que se ejecuta una sola vez para configurar el sistema. Y ahora hablando en cuanto al loop, este se ejecuta continuamente y es donde ocurre toda la lógica. Como punto número 2 voy a hablar de la definición de pines y umbrales, que sería esta parte del código. Aquí defino los pines y los valores de referencia. Por ejemplo, el sensor está en A0 y los LEDs están en los pines digitales. También defino los umbrales de temperatura, que son los valores que el sistema usa para tomar las decisiones, que era lo que habíamos comentado anteriormente, en cuanto a que a partir del 60 se enciende el LED rojo y a partir del 100 el LED azul. Como punto número 3, en cuanto a la explicación de código, voy a hablar de esta línea de código, que es la lectura del sensor. Aquí estoy leyendo el valor del sensor usando un analog read. Uso esta función porque el sensor trabaja con una señal analógica y no digital. Una señal digital solo tiene dos estados, recordando que estas serían como encendido o apagado, es decir, 0 o 1. Pero en este caso la temperatura no es solo fría o caliente, sino que puede tener muchos valores, por eso se considera una señal analógica. Entonces, el Arduino convierte esa señal en un valor numérico entre 0 y 1023, que representa diferentes niveles de voltaje dependiendo de la temperatura. Y esta fue una de las dudas que a mí me surgió, porque el valor numérico tendría que ser entre 0 y 1023. Esto es así porque el Arduino utiliza un convertidor analógico digital de 10 bits, lo que permite representar 1024 niveles distintos, desde 0 hasta 1023. Por esta razón es necesario usar Analog Read, ya que estoy trabajando con una señal continua y no discreta. Como punto número 5 tengo la conversión a temperatura. Ahora que ya tengo el valor en voltaje, el siguiente paso es convertirlo a temperatura. Esto es posible porque el sensor tiene una relación directa entre un volt, que equivale a 100 grados Celsius. Entonces multiplico el voltaje por 100 para obtener la temperatura real. De esta forma paso de una señal analógica a un valor digital, luego a voltaje y finalmente a una temperatura que ya puedo utilizar. Y ahora que ya tengo la temperatura calculada, el siguiente paso es decidir qué hacer con ese valor. Como punto número 6 tengo la parte de la optimización con milis. Antes de aplicar la lógica, implementé una optimización usando milis. Esto es importante porque en lugar de usar delay que tiene el programa, milis permite controlar el tiempo sin bloquear el sistema. Así el Arduino puede seguir funcionando mientras mide el tiempo. Una vez controlado el tiempo de ejecución, ahora sí aplico la lógica de decisión basada en la temperatura. Como punto número 7 tenemos la lógica de decisión.
Aquí utilizo una estructura de decisión compuesta por un if, un else if y un else. Como primero sería esta parte del if. Aquí evalúo la condición más alta, que es si la temperatura es mayor o igual a 100 grados. En este caso enciende el LED azul y apago el LED rojo. Si esa condición no se cumple, pasamos a la parte del else if. Si esta condición no se cumple, entonces evalúo la siguiente, que es si la temperatura es mayor o igual a 60 grados. En este caso enciendo el LED rojo y mantengo apagado el azul. Y si no se cumple, que sería la parte del else, y si no se cumple ninguna de las condiciones, se ejecuta el else, donde ambos LEDs permanecen apagados. Estas condiciones se evalúan de forma secuencial y solo se ejecuta a la vez, y solo una se ejecuta a la vez, evitando conflictos entre los LEDs. Después de tomar esta decisión, el siguiente paso es mostrar los valores en el monitor en serie para poder verificar que el sistema está funcionando correctamente. Como punto número 8 tenemos la parte del monitor en serie. Después de tomar la decisión y controlar los LEDs, el siguiente paso es visualizar los datos que está procesando el sistema. Para eso utilizo el monitor en serie. Aquí estoy enviando los valores de voltaje y temperatura en tiempo real usando Serial Print y Serial Print Line. Esto me permite ver exactamente qué valores está leyendo el Arduino y verificar que las conversiones se están realizando correctamente. Es una forma de monitorear el comportamiento del sistema mientras está en ejecución. Además de estos valores, también quise observar el estado interno del sistema, específicamente la memoria disponible. En cuanto a la función de memoria RAM, tenemos este pedazo del código. Para poder monitorear la memoria del sistema, agregué esta función llamada FreeRAM. Esta función calcula cuánta memoria RAM queda disponible en el Arduino. Esto es importante porque los sistemas embebidos tienen recursos limitados. Y si la memoria se llena, el sistema puede fallar o reiniciarse. Lo que hace esta función es calcular el espacio libre entre dos zonas de memoria internas, lo que permite saber cuánta RAM queda disponible en tiempo real. Y ahora utilizo esta función para mostrar ese valor en el monitor en serie junto con los demás datos. Y como último punto en cuanto al código, tengo la parte de mostrar RAM, que sería esta parte. Aquí utilizo la función FreeRAM para mostrar la memoria disponible en el monitor en serie. Esto me permite observar en tiempo real cuánta memoria está utilizando el sistema y verificar que no haya problemas relacionados con el uso de recursos. De esta forma no solo estoy monitoreando la temperatura y el voltaje, sino también el estado interno del Arduino. Con esto completo todo el flujo del sistema. Primero leo el sensor, luego convierto los datos, después tomo decisiones y finalmente monitoreo el comportamiento del sistema. En cuanto a la demostración, aquí podemos ver el sistema funcionando en tiempo real. Cuando la temperatura es baja, así como se ve acá, los LEDs permanecen apagados. Al aumentar la temperatura, se activa el LED rojo. Y al llegar a temperaturas más altas, se enciende el LED azul. Y el rojo se apaga automáticamente. Esto confirma que la lógica de control está funcionando correctamente. En cuanto al monitor en serie, aquí en el monitor en serie podemos ver los valores de voltaje, temperatura y memoria en tiempo real. Sería esta parte. Esto permite verificar que el sistema está funcionando correctamente y que las conversiones se están realizando bien. Si cambiamos o jugamos aquí con con el temporizador, podemos ver cómo va cambiando. Para resolver los retos solicitados, optimicé el código usando milis en lugar de delay, implementé el monitoreo en serie para mostrar voltaje y temperatura, parametricé los valores de temperatura en 60 y 100 grados y agregué un segundo LED azul con control lógico para evitar conflictos. En conclusión, este proyecto demuestra cómo un sistema embebido puede leer señales analógicas, convertirlas en información útil y tomar decisiones en tiempo real. Además, se aplicaron técnicas de optimización y control de recursos. Gracias.